Bien, vamos a empezar. Siéntense, por favor. Vamos a empezar. Se sientan. Silencio, por favor. Bien, buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre los estudios experimentales, específicamente ensayos clínicos, lo que es el diseño, el grupo de diseños que están faltando por realizar dentro del curso, y vamos a tocar solo algunos puntos porque es un tema muy amplio que han visto ya en su curso de metodología 2 en varias sesiones. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ver dónde se ubican los ensayos clínicos dentro del grupo de estudios experimentales. Hay una infinidad de diseños experimentales, no es posible hablar de todos en hora y media o 2 horas de clase. Vamos a explicar específicamente los ensayos clínicos aleatorizados controlados, que para el curso quizás sean los más, en este momento los más relevantes, y una breve clasificación de ensayos clínicos desde diversas perspectivas, y vamos a rápidamente revisar lo que también han visto antes en estadística o en metodología 2, que son las medidas de impacto en estudios experimentales, esto como recordatorio. Él es Austin Bradford Hill, un economista que hizo mucha investigación y pues, consolidó una carrera en el campo de la bioestadística y las aplicaciones de la estadística a la medicina clínica, y es uno de los pilares en el diseño de los estudios clínicos tal cual ahora los conocemos, porque gracias a él se implementó la asignación aleatoria de los individuos a los grupos de estudio. Sin esa contribución, los estudios clínicos, los estudios de tipo ensayo clínico tal cual lo conocemos, no serían la piedra angular en el desarrollo de productos farmacéuticos y terapias de las cuales hoy gozamos. Además, también lo conocen por los criterios, mal llamados criterios de Hill. En su curso de epidemiología, previamente han visto los criterios de causalidad, que más que criterios, él nunca los pensó como criterios, sino como una ayuda para poder esclarecer si una asociación probablemente sea de tipo causa-efecto. Quizás esas sean dos de las más grandes contribuciones de Bradford Hill al campo de la epidemiología, pero hoy destaca por su contribución en el diseño de estudios de tipo ensayo clínico, principalmente la asignación aleatoria de los participantes. Este es un panorama general de toda la variedad de estudios experimentales que existen. Hay varios, es imposible hablar en una sola clase de todos ellos. Principalmente nos vamos a ceñir en los estudios experimentales con grupo control, con asignación individual, y principalmente vamos a describir los que hacen el estudio a través de dos grupos paralelos o concurrentes. Entonces vamos a hablar específicamente de estudios experimentales controlados, aleatorizados con grupo paralelo. Ese es el nombre largo que se le da a los ensayos clínicos aleatorizados, los ECAS. Sin embargo, también hay ensayos clínicos aleatorizados de diseño factorial o de diseño cruzado. Vamos a brevemente recordar ese tipo de diseños. Y por el otro lado tenemos los otros ensayos clínicos donde la asignación se hace a nivel de conglomerados, de agrupados. No vamos a profundizar en ello. Acá hay una serie de diseños específicos también. Aquí están, digamos, el representante más interesante dentro de este tipo de diseños son los ensayos comunitarios. Pero no vamos a profundizar en ello. Hoy, básicamente, por ser el curso de epidemiología, vamos a hablar de los estudios experimentales controlados a nivel individual con asignación individual de grupo paralelo. Tampoco vamos a hablar de los experimentos no controlados, ¿okay? Eso lo vamos a dejar. Para que vean la vasta variedad de diseños experimentales que existen. Y a su vez, este tipo específico de diseño, los estudios experimentales
aleatorizados, con asignación individual, con grupo paralelo, pueden subclasificarse en función de diversas perspectivas. El objetivo del estudio: si estamos frente a un ensayo clínico de superioridad, un ensayo clínico de equivalencia, un ensayo clínico de inferioridad. Por su finalidad, si la actitud es demostrar en condiciones ideales la eficacia de un tratamiento nuevo con respecto a un comparador, estamos frente a los estudios, ensayos clínicos explicativos. Y por el contrario, si queremos evaluar la efectividad en situaciones reales o cotidianas, estamos frente a un ensayo clínico pragmático. Depende también podemos clasificarlos en función de la estrategia de análisis, ¿no? En ensayos con una intención analítica de intención a tratar, o con una intención analítica de análisis por protocolo, y en función de la intervención que estamos tratando de evaluar su eficacia o efectividad. Si estamos en un estudio pragmático, podemos tener ensayos clínicos de productos farmacéuticos, que son los más comunes, los quizás con los que estemos más familiarizados, pero también hay ensayos clínicos con productos o tratamientos no farmacológicos, intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, vacunas, ensayos clínicos de vacunas, que también son bastante conocidos, e incluso hay ensayos clínicos para valorar qué tan buena es una prueba diagnóstica con respecto a un comparador. O sea, hay ensayos clínicos de pruebas diagnósticas también. Entonces, como vemos, los ensayos clínicos son bastante versátiles. Podemos evaluar todo eso, pruebas diagnósticas hasta tratamientos terapéuticos, hasta medidas preventivas como las vacunas. Podemos tener un ensayo clínico aleatorizado controlado de superioridad explicativo con un enfoque analítico de intención a tratar y por protocolo de un producto farmacológico. Eso existe, si se da. Podemos tener un ensayo clínico de equivalencia de tipo explicativo con un enfoque analítico por protocolo de un producto farmacológico, sí, y se dan todas las combinaciones posibles y por haber. De ahí la versatilidad de este tipo de diseño. ¿Cómo es un ensayo clínico? Bueno, hay varias cosas que pensar cuando uno diseña un ensayo clínico. Lo primero es prever o conocer el posible efecto del tratamiento, ¿okay? Y para eso debemos conocer bien la intervención, el tratamiento que vamos a dar. Y tratamiento es cualquier intervención que busca mejorar el curso de la enfermedad, retrasar la muerte o discapacidad, prevenir enfermedad o recuperar la salud de una persona. Entonces, cualquier intervención dedicada a ello va a ser el tratamiento. Ese tratamiento puede ser medicamento, un producto farmacológico, un producto preventivo como una vacuna, intervenciones quirúrgicas, radioterapia, pruebas diagnósticas o en general cualquier intervención de cuidado de la salud que pueda ser implementada incluso en poblaciones. Pues el tratamiento hay una amplia variedad de aspectos o intervenciones que yo voy a querer evaluar a ver si funcionan mejor con respecto a un comparador. Entonces, yo debo conocer muy bien el tratamiento, cuál es mi tratamiento y cuál es el resultado esperado que busco con ese tratamiento. Es prevenir una muerte, es curar al paciente, aliviar o mejorar la condición de vida. Debo conocer ello y cómo ese tratamiento va a lograr ese resultado. Entonces, el investigador es quien va a diseñar ese estudio experimental en función del tratamiento que quiere evaluar, su eficacia y su seguridad. El investigador es el que diseña cuántos grupos de tratamiento van a haber. Van a haber 2, van a haber 3 o 4. El investigador es quien sabe y define cuál va a ser el tratamiento, la naturaleza del tratamiento y contra qué lo voy a comparar. El investigador decide si lo va a comparar con un placebo, con el cuidado rutinario, con otro tratamiento estándar. El investigador decide cuánto tiempo tiene que seguir a los grupos de estudio para observar el desenlace. Tienen que seguirlos 1 año, 6 meses, 5 años, 10 años, depende de la historia natural de la enfermedad y cuándo se espera o cuándo es prevenible que el desenlace esperado ocurra. Y cómo va a medir el desenlace. El investigador decide, voy a medir un desenlace positivo, un desenlace negativo, voy a evaluar un desenlace objetivo, un desenlace subjetivo, un desenlace clínicamente relevante, un desenlace subrogado, cuál es el desenlace primario, el desenlace secundario. Todos esos aspectos los decide el investigador antes de, a priori. Lo tiene que diseñar. ¿Y dónde se plasma
todas estas decisiones se plasman en un protocolo de investigación, un protocolo de un ensayo clínico. Usualmente estas decisiones del diseño experimental, en el caso de los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y en general de cualquier intervención, cuando hablamos de ensayos clínicos con seres humanos, ese protocolo debe ser previamente registrado. ¿Dónde se registran? ¿Dónde se registran? En el Clinical Trial. ¿Okay? Todo ensayo clínico tiene que tener un registro. En el Perú, este es el Clinical Trial, bueno, es un registro de ensayos clínicos internacional, pero tiene su sede en la FDA, es decir, Estados Unidos. Y en el Perú también hay un propio registro de ensayos clínicos. ¿Cuál es? El registro peruano de ensayos clínicos, repito, que lo maneja el INS. ¿Okay? Todo aquel que vaya a hacer un ensayo clínico, el protocolo, la planificación, el diseño, con todos estos detalles y más cosas, tienen que estar previamente registrados en un registro de ensayos clínicos. A nivel mundial, el Clinical Trial, en Perú, el REPEC, Europa también tiene su registro, ¿okay? Los países europeos. Entonces, estas decisiones se configuran en un experimento y ese experimento usualmente viene a ser el ensayo clínico controlado y autorizado, es el que vamos a ver ahora. Es la piedra angular para la comprobación de la eficacia y seguridad de los tratamientos que hay actualmente, en los cuales actualmente se basa el progreso de la medicina, los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Este tipo de ensayos tiene su piedra angular a su vez en la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos de estudio. Ahora lo vamos a ver en detalle. Bien, y es importante que entiendan la lógica detrás de un ensayo clínico. A diferencia de otro tipo de estudio observacional, acá suceden muchas cosas y de manera muy compleja. A ver, A significa asignación aleatoria. ¿Okay? No voy a repetir que es asignación aleatoria, lo han visto, es un concepto que han visto reiteradas veces. Yo realizo la asignación aleatoria. Asigno un sujeto al grupo experimental o al grupo control. Existe una asignación aleatorizada. Esa asignación se realiza mediante mecanismos de ocultamiento, incluso del investigador, y al final el paciente va hacia un grupo, es la asignación que se observa. ¿Okay? Luego se le ofrece al paciente el medicamento en función de la asignación. ¿Okay? Si ha sido asignado ese paciente al grupo control, bueno, recibirá el placebo. Si ha sido asignado al grupo de tratamiento activo, recibirá la droga nueva. Se le ofrece el tratamiento ofrecido. Luego el paciente en teoría debe tomar ese medicamento, el tratamiento tomado. Y recién ahí el tratamiento tomado es el que va a ejercer su acción farmacológica para obtener determinado desenlace. Necesariamente la asignación aleatorizada va a desembocar necesariamente en la asignación del tratamiento tomado. No necesariamente. Pueden suceder muchos factores que afectan esto. ¿Okay? Puede estar aleatorizado al grupo experimental, puede dársele el medicamento, se le ofrece, pero después decide no tomar el medicamento el paciente, toma otro. O de repente es asignado al grupo control, se observa que está en el grupo control, se le da el placebo, y de repente el paciente se entera o sospecha que está en el grupo control y decide conseguir un medicamento con acción farmacológica activa. No es el tratamiento tomado el que inicialmente le correspondió. Todos estos aspectos tienen que ser, estas fugas que pueden haber en esta ruta, tienen que ser prevenidas por el que diseña el ensayo clínico. Si no, va a tener problemas al momento de interpretar los resultados. ¿Okay? Bien, entonces, y aquí pueden emerger también diferentes confusores, ¿no? Estas subs significan potenciales confusores que pueden emerger. Y en cierto modo este es el sustento por el cual en un ensayo clínico, a pesar de que haya asignación aleatoria y todos los beneficios que trae la asignación aleatoria, la recomendación es que se ajusten por confusores, o sea que se haga un análisis ajustado incluso por algunos confusores que en teoría deberían estar balanceados gracias a la asignación aleatoria. Entonces tengan en cuenta esto si es que en algún momento tienen la oportunidad de diseñar un ensayo clínico, que no basta con hacer la asignación aleatoria.
hay que asegurarse que esa asignación que se ha hecho en el software informático efectivamente sea la que se le da al paciente, se le ofrezca el tratamiento que esa asignación manda y al final lograr que el paciente tome el tratamiento. Claro, si el tratamiento se toma en casa, se toma en varias dosis durante un mes, eso como que se complica porque no vamos a estar todos los días a la misma hora para verificar que el paciente tome. Entonces ahí ya surgen algunas complicaciones inherentes a todo ensayo clínico. Bien, para recordar, población de referencia tiene que estar muy bien definida, la población de referencia. Esa población de referencia se define mediante la aplicación de criterios de selección. Vamos a preespecificar un marco muestral, un conjunto de sujetos seleccionados. ¿Okay? En teoría, aquí viene el primer problema de los ensayos clínicos. Muchas veces los criterios de selección originan un conjunto de sujetos seleccionados que no necesariamente son representativos de la población de referencia. Eso ya lo saben. Mientras más restrictivos sean los criterios de selección para lograr una muestra más adherente, que me generen resultados con mayor validez interna, probablemente esto genere unidades no representativas de la población de referencia, lo cual afecta la validez externa del estudio. Entonces, los ensayos clínicos, los que diseñan ensayos clínicos, tienen que plantear criterios de selección lo más equilibrados posibles. Y ya con los sujetos que aceptan participar, ya han dado su consentimiento informado, allí se hace el proceso de asignación aleatoria a uno u otro grupo. Acá hay dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. La decisión de cuántos grupos se forman lo decide el investigador. La asignación se hace de manera aleatoria, tal cual lo vamos a ver a continuación. Entonces, esa es una estructura básica de un ensayo clínico aleatorizado controlado. Y ambos grupos se estudian de manera paralela o concurrente. Cuando escuchan ensayo clínico aleatorizado concurrente o de grupos paralelos, nos referimos a lo mismo. ¿Okay? De manera paralela se estudian ambos grupos. Y observamos en el tiempo el desenlace. Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos que estudiar a los sujetos para observar el desenlace? El que sea necesario y razonable. Si es un desenlace súbito, probablemente, o el desenlace va a ocurrir en un corto periodo de tiempo, en función de la historia natural de la enfermedad, pues será un tiempo de semanas probablemente. Pero hay desenlaces como mortalidad que se observan en un largo periodo de tiempo, 5 años, 10 años, 3 años. Pues probablemente el seguimiento para todos los pacientes de ambos grupos tenga que asegurar ese periodo de observación por paciente. El desenlace depende. El desenlace es de diversa naturaleza, lo vamos a ver después. Hay desenlaces muy objetivos, únicos, no repetidos, altamente impresionantes, ¿no? La muerte, por ejemplo. La muerte puede ser un desenlace que tenga que medirse en ambos grupos. La muerte evidentemente es un desenlace clínicamente relevante, simple. ¿Okay? Entonces, en función del desenlace, pues yo voy a observar a ambos grupos durante un periodo de tiempo en común, de manera paralela o concurrente. Bien, entonces los criterios de selección es un aspecto importante y esos incluyen criterios de inclusión y criterios de exclusión, ya lo saben. Mientras más restrictivos sean mis criterios de inclusión, menos unidades representativas voy a tener en mi muestra con respecto a mi población de referencia. Entonces, la idea de los criterios es que sean equilibrados, lo suficiente como para tener una muestra que se adhiera o que cumpla a la asignación del tratamiento que se les da, y a su vez esa muestra adherente genere unidades que sean representativas de mi población de estudio. Entonces, aquí la pugna es entre lograr grupos adherentes al tratamiento que se están evaluando y a su vez que estos grupos sean representativos de la población de estudio. Un aspecto importante de los criterios de inclusión es asegurar que los pacientes realmente tengan la condición bajo estudio. Es decir, si estoy estudiando pacientes lúpicos, pues los pacientes tienen que fehacientemente ser diagnosticados con tal condición. Si son pacientes con artritis reumatoide, emplear los criterios para diagnosticar esa condición. Entonces, los criterios de inclusión, como requisito mínimo,
es lograr que efectivamente esos sujetos seleccionados tengan la condición sobre la cual yo quiero evaluar el efecto de un determinado tratamiento. Y aquí ya viene el primer aspecto que generan los costos en un ensayo clínico. Alguien tiene que correr con todos los gastos que implican el diagnóstico definitivo de ese paciente. Y en ese contexto muchas veces son los ensayos clínicos los que enrolan pacientes y en el curso del ensayo pues implementan los diagnósticos. A su vez también los ensayos clínicos son los encargados de plantear los criterios de exclusión para excluir a algunos pacientes que tengan comorbilidades. Entonces las pruebas que se requieran algunas pruebas que se requieran para excluir alguna comorbilidad o identificarla con la intención de excluir a ese paciente también a veces corren a cuenta del ensayo clínico. En general los criterios de exclusión se plantean para excluir del análisis antes de empezar el ensayo clínico a todo paciente que pueda perderse en el curso del ensayo. Recuerden que son estudios prospectivos, o sea, se realizan en el tiempo y la duración de seguimiento es muy variable, pero en todos los casos son estudios que se realizan en el tiempo. Y lo que no queremos en un ensayo clínico es que los pacientes se retiren del ensayo clínico. ¿Sí? No queremos esto, no queremos pérdidas. Entonces la intención en el diseño es, lo mejor sería en el inicio del seguimiento del periodo de observación, excluir todos aquellos participantes con altas probabilidades de que se pierdan en el seguimiento. ¿Y quiénes son esos pacientes? Pacientes que tienen otras enfermedades, pacientes que no viven en el área de enrolamiento donde está el establecimiento de salud, pacientes que evidentemente por aspectos éticos no pueden recibir ninguno de los dos tratamientos, ni el de intervención ni el comparador, porque tienen contraindicaciones para esos medicamentos, pacientes que no brinden consentimiento informado, o pacientes que en etapas previas del inicio del periodo del estudio, previas, hayan demostrado una no adherencia. Ahora vamos a hablar cómo se llaman esas etapas previas. Entonces, los criterios de exclusión sirven para eso. Quedarnos con un grupo altamente adherente, que no tenga probabilidades o que las probabilidades de fuga o de pérdida durante el ensayo sean mínimas y que puedan recibir efectivamente los tratamientos. ¿Sí? Pacientes que tienen trastornos metabólicos, alergias, todos esos tipos de situaciones que van a afectar la adherencia del tratamiento, es preferible excluirlos antes de. Y para eso están los criterios de